Hola, Dios me los bendiga mucho. Iniciamos la parte número 3. Estamos hablando de la persona de Jesucristo desde el Antiguo Testamento. Y esto nos da pauta para poderlo entender más y entender qué sucedió en la cruz. ¿Por qué tenía que morir de esa forma? ¿Por qué tenía que resucitar? ¿Por qué tenía que ascender? Esta es la suficiente razón que nos hemos ido en grandes pasos. El video anterior fue muy rápido, el tiempo apremia, pero lo hacía de la manera en que pudiésemos entender un poquito para los que no entienden el Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento habla todo de la persona de Jesús. Escudriñamos, encontramos y todo habla de él. Y la culminación en el Nuevo Testamento es cuando Jesús viene en carne. Y tenía que venir en carne sin pecado para podernos salvar. Así que empezamos. Espero que les sea de mucha bendición. Como les repetí en el anterior video, la descripción de todos los versículos queda abajo del video y lo pueden revisar en sus Biblias, que es muy importante que lo que estamos platicando ustedes lo puedan revisar en sus casas tranquilamente. Y para los que me conocen, pueden hablarme con todo gusto y va a ser un gusto muy grande poderles aclarar dudas. Hay que recordar que son videos cortos, pequeños, en donde tenemos que apurarnos lo suficiente, pero poder dar el mensaje correcto. La palabra de Dios es verdad y la sana doctrina alimenta el corazón, el espíritu y nuestra mente. En Isaías 7:14, en el libro de Isaías, dice: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Un ángel se le apareció en sueños a José y a María. Este ángel se llamaba Gabriel. A María se le aparece y le dice que iba a tener un hijo. Y en el versículo 1:34 de Lucas dice: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Después de esto, Jesús es bautizado. Y digo después de esto porque tenemos una cierta cronología hasta los 12 años de Jesús, en donde Jesús va al templo, se pierde por un momento de María y de José, y cuando lo encuentran estaba platicando con los escribas, con las personas que sabían mucho de la Escritura, del Antiguo Testamento. Y cuando lo encuentra María, le dice: pues, ¿por qué está aquí? Y él le dice: me es necesario estar en los negocios de mi padre. Y a partir de ahí no tenemos conocimiento de lo que haya sucedido con Jesús. Simplemente sabemos que era un ser, era un humano, era una persona como nosotros, como usted y como yo, que lloraba, que reía, que comía y que tenía todos los sentimientos que podemos tener nosotros. Es decir, era humano 100% y 100% divino. Pero él nunca usó su deidad para salir adelante y no cometer el pecado. Siempre fue un hombre humano y como nosotros, él fue tentado, él vivió de una manera tal como nosotros, trabajando con su padre como carpintero y haciendo todo lo que puede hacer una persona común y corriente, hasta que inició a los 30 años su ministerio, lo cual lo vamos a ver en unos momentos más. Jesús, después de haber sido bautizado por parte de Juan el Bautista, el Espíritu Santo lo llevó al desierto y estuvo 40 días siendo tentado por Satanás, por el diablo.
¿Qué necesidad tenía Jesús que fuera tentado si Él es Dios? Él es el Hijo del Altísimo. Y esto tenemos que recordar, y sí lo quiero puntualizar mucho, que Él fue tentado como nosotros. Era la razón por la cual el Espíritu Santo lo llevó esos 40 días, y era un simbolismo tal en que así estuvieron los israelitas 40 años recorriendo el desierto para probar la fe, para fortalecer su fe. Los israelitas cuando salieron de Egipto, bueno, lamentablemente, como les dije en un video anterior, la primera generación murió, muchos de ellos fueron muertos por Dios, porque Dios los probó y fallaron. Dios quería saber si su corazón era recto y amoroso para Él, pero no fue así. El autor de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, Jesús era semejante a nosotros, dice el autor de la carta de Hebreos, igual a nosotros, semejante totalmente a nosotros, padecía igual que nosotros. Él sufrió, Él lloró por Lázaro, Él tuvo hambre, Él se cansó, Él se angustió cuando iba a ir a la cruz. Él batalló con la carne lo mismo que nosotros batallamos, pero Él no pecó. Si usted piensa que Jesús, porque era Dios, era el Hijo del Altísimo, Él sí lo podía hacer, yo le digo que no es así. El amor de Jesús hacia su Padre era mucho. Él no quería pecar. Y muchos se preguntarían, bueno, entonces Él usó la deidad para no pecar. Debemos de recordar también que Él era Dios. Y Dios no puede ser tentado, Dios no peca. Podemos preguntarnos entonces si usó la deidad. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Era tanto el amor, y es tanto el amor, porque ellos son eternos. Antes que el mundo existiera, Dios ya vivía con Jesús, con el Espíritu Santo, y realmente no nos necesitaba. Pero su amor y su misericordia hacia nosotros es muy grande. El amor que tiene hacia nosotros es muy grande. No lo podemos entender, no lo podemos comprender. ¿Cómo va a enviar a su Hijo por nosotros? ¿Qué sacrificio va a hacer Jesús por nosotros? ¿Por qué lo tiene que hacer? Yo me imagino que en el trono, yo me lo imagino no bien en las Escrituras, pero Él solamente estaba esperando la orden para que Jesús bajara. La orden de su Padre para que el Espíritu Santo lo engendrara en el vientre de María, poder nacer sin pecado. Y ansiaba realizar este acto de sacrificio y de amor por nosotros. Hay veces que no entiendo y realmente no lo entiendo, que hay gente que teniendo un cierto conocimiento de lo que hizo Jesús, hay mucha gente que no conoce muchas cosas de lo que les estoy platicando. Lo conocen a grandes rasgos y a base de las tradiciones. Pero sí niegan el nombre de Jesús. Se creen tan autosuficientes, tan fuertes, que ahorita estamos grabando videos en lugar de estar físicamente abrazándonos en Cristo, apoyándonos, derramando misericordia para el que lo necesita, y estamos encerrados. Pero le doy gracias a Dios por ello. De todas maneras, la palabra tenemos que expresarla, y expresarla de tal manera en que alimentemos, porque no solo de pan vivirá el hombre. Es por esto que es necesario que recapacitemos. Nosotros tenemos que salir adelante. Miren, muchas personas están encerradas. Muchas personas ya sufren de ansiedad, de angustia.
Muchas personas están en zozobra por cuestión de que sus trabajos pueden perderlos. Muchas empresas pueden estar batallando, o quizás algunas puedan venirse a la quiebra. Si nosotros en estas circunstancias, en donde no tengo memoria que nos hayan encerrado así, nosotros no nos acercamos al Señor, usted nunca lo va a hacer. Porque en este momento extraordinario, si usted no lo hace, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Este control que está ocurriendo en este momento en el mundo solamente lo tiene Dios. El hombre no puede. El hombre está haciendo su mayor esfuerzo para salir adelante. Por esta razón, tome muy en cuenta la palabra. Es cierto, son videos cortos, normalmente yo soy de las personas que hasta predico 2-3 horas. Yo me pierdo mucho en el tiempo. Yo batallo mucho para sintetizar, porque para mí me gusta escudriñar y explicar correctamente la escritura. Hay veces que me quedo un poquito preocupado cuando estoy compartiéndoles y me quedo preocupado que no tengo comunicación con muchos y a algunas personas yo no las conozco. En que quizás se queden con algunas dudas y que no pueda yo ayudarles. Continúo y dice la escritura en Mateo 4:18 y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Perdóname, es Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido a dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esto ocurrió en Nazaret, donde él se crió, donde él creció, donde estaba su familia, donde estaba su madre, su padre, sus hermanos y sus hermanas. Para los que dicen que no tienen hermanos y hermanas, sí tienen hermanos y hermanas. El libro de Isaías profetizó y se cumple en los evangelios lo que él está diciendo. Esto ocurrió en Nazaret. La gente, como lo vio crecer ahí, vivió como una persona normal, común y corriente. Pero cuando él empieza a compartir la palabra, empieza su ministerio con el poder del Espíritu Santo, comienza a hacer milagros, comienza a sanar enfermos, comienza a bendecir a las personas, con nadie se negaba. Ellos se sorprendían, hasta sus propios hermanos pensaban que estaba loco. Es por esta razón que nosotros debemos de poner mucha atención en lo que escuchamos. Y cuando él inicia su ministerio, él lo inicia diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y él vino para ser rey, como dice en Mateo 2:2. Cuando los magos fueron a buscarlo, preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos?, cuando había nacido en Belén. Mucha gente dice: los reyes magos. No eran reyes, eran simplemente magos que venían de otro país y que Dios les había revelado que iban a ser el rey de los judíos, el rey de nosotros, el rey del universo. El niño había nacido. Y es tan importante que no debemos de perder los siguientes puntos. Jesús es Dios. La Escritura nos habla a lo largo de toda la Escritura que Jesús es Dios. Y Dios bajó a nosotros. ¿Se lo pedimos? No. ¿Le dijimos que nos buscara? No. ¿Le dijimos que viniera a rescatarnos? No. Es más, aún sabiendo la gente que vino a rescatarnos, no quieren saber nada de él. Y no quiero decir los comprendo, pero es que existen tantas y tantas cosas que se ven en las iglesias, como les dije yo en el video pasado, que la gente no quiere creer. Pero cuando predicamos la sana doctrina, créamelo que el corazón cambia, porque la palabra de Dios tiene efectos en el espíritu. La palabra de Dios, cuando la gente escucha receptivamente, en la necesidad de conocer
al Dios verdadero, no al Dios que mucha gente predica, no al Dios que mucha gente se ha inventado, sino al Dios de la Biblia, el Dios que hizo el universo, el Dios que nos hizo a nosotros, el Dios que todo lo que vemos lo ha hecho Él. Filipenses 2:5. Pablo nos exhorta que seamos humildes, que tengamos la humildad, porque cuando usted tiene humildad, todos los demás defectos de soberbia, orgullo, egoísmo, se derrumban. La humildad es preciosa, es hermosa, alimenta a tanta gente y no significa que esa humildad se convierta en una humillación de parte de la gente. Le voy a leer lo que dice Filipenses y usted me va a contestar en sus pensamientos si tengo razón o no. Capítulo 2, versículo 5 dice Pablo: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, esto significa en forma de Dios, igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia a su Padre fue tan grande que murió en la cruz. Y fue tan grande, que ese amor es el que Dios quiere que tengamos por nuestros semejantes. Y antes que nuestros semejantes es a Dios. No podemos despreciar una salvación tan hermosa, tan preciosa, que ha costado tanto, pero ha costado tanto que Jesús mismo nos quitó el dolor de la cruz. Jesús mismo dijo: si tú quieres ganar la vida que tienes ahorita en este momento, la vas a perder. Pero si la pierdes por causa mía, la vas a ganar. Y esa vida era la vida eterna, la vida que Él nos vino a ofrecer. Si no, Él no hubiera venido. Juan 1:8, le voy a decir algunos nombres que tiene Jesús para que su corazón se estremezca. Juan 1:18 es el unigénito de Dios. Juan 20:28, Tomás dijo: Señor mío y Dios mío, cuando él era un incrédulo y no podía creer si no lo veía. Y Jesús le dijo: mira mis manos, mira mi costado. Y cuando lo vio resucitó, dijo: Señor mío, Dios mío. Nosotros no necesitamos verlos, ni se nos va a aparecer. Él ya vino a hacer su función. Ahora está el Espíritu Santo en todos aquellos que han creído en Jesús. Esto no es una superstición. Esto es verdad. Es algo extraordinario. Amar a Jesús con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y todo nuestro corazón, hace que lo que tenemos dentro de este cuerpo, esta alma, vuelva a vivir. Y usted va a cambiar. Es por eso que yo quiero que la persona de Jesús, de la cual estoy hablando en este momento, a grandes rasgos, transforme su corazón. Que se olvide de todas esas cosas que usted ha visto en todo lugar, o quizás ha visto a personas que se dicen cristianas y hacen cosas contrarias, aún por sentido común. O personas que dicen que aman a Dios, o que van a las iglesias, que van a los templos, pero su vida sigue siendo igual. Cuando una persona cree verdaderamente en Jesús y le da su corazón, yo le aseguro que su vida cambia por completo. Ya no va a ser el mismo. Usted va a cambiar. Usted va a cambiar. Usted no va a creer en esos posts, en tantas etiquetas que se envían por WhatsApp, por Facebook y repite y la reenvía. No. Usted va a creer en el Dios de la Biblia que le transformó su vida. No va a creer en esos detalles. En Hebreos 1:8 dice de Jesús:
tu trono, oh Dios, porque Él vino a ser rey y sigue siendo rey. Dice en Apocalipsis que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Romanos 9:5, Cristo, el cual es Dios por sobre todas las cosas. Tito 2:13, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesucristo tiene los mismos atributos que tiene Dios Padre y el Espíritu Santo de la misma manera. Tiene los atributos de omnisciencia, de omnipresencia, de fidelidad, de amor, de justicia, de misericordia, de santidad, de sabiduría. Él es inmutable, Él no cambia, Él no es ni más amoroso ni menos amoroso. Él es Dios. Él es Dios. Y yo le aseguro que nadie de los que me están viendo haría lo que hizo Jesucristo. Necesitamos humildad. Necesitamos ver lo que somos para poderle decir al Señor, ayúdame, no puedo. Ayúdame, Señor, a creer. Ayuda a mi incredulidad. Jesús, todo lo que usted ve fue hecho por Él. Colosenses 1:15 nos dice, Él es la imagen del Dios invisible. Nadie ha visto a Dios. Jesús vino y es el mismo reflejo, por los mismos atributos, el mismo amor, la misma misericordia. Todo lo que es Dios es Jesús. Y Él es la imagen idéntica, es la calca completa y veraz de Dios Padre. Y ese Dios bajó aquí por nosotros, para todo aquel que en Él cree. No desperdicie esta oportunidad. No la desperdicie. Él es el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Cómo vamos a desperdiciar una salvación tan grande? ¿Cómo? ¿Usted cree que es correcto que el Dios que hizo los cielos, que hizo la tierra, que nos hizo a nosotros, que hizo todo lo que hay, aún los microbios, aún cualquier insecto, cualquier cosa que exista en los mares y que no han descubierto, cualquier estrella que no alcanza a ver el ojo humano? ¿Usted cree que tenemos que desperdiciar esto? Estamos frente a Dios. Nosotros somos criaturas que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, si usted no se ha convertido, Dios le invita a que se convierta a Él, a que le entregue su vida, su corazón. No importa si su vida está hecha a pedazos. No importa lo que usted haya hecho. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. No a los que se llaman justos, a los que les gusta que los halaguen. Nosotros, Dios nos toma para glorificar el nombre de Dios. Nosotros simplemente somos sus siervos. Nosotros somos sus soldados. Somos los que trabajamos en esta tierra. Dice la Escritura que los que han creído en Él nos usa, somos instrumentos de Él. Como que si Dios rogase por medio de nosotros para predicar la palabra. Usted arrepiéntase y cree en Jesús. No desperdicie esta oportunidad. Vamos a seguir platicando, por supuesto. Todo esto que hemos estado hablando ha sido una introducción para llegar a la crucifixión. Pero ahí no se acaba nuestra redención. Nuestra redención se acaba cuando Jesús asciende al Padre. Ahí entraremos en una explicación más amplia, si Dios nos permite. Pero yo quiero que usted entre al reino de los cielos. Y Dios también. Por eso envió a su Hijo por usted. Dios me los bendiga mucho. Se les ama en Cristo. Si usted cree que sea recomendable el video, reenvíelo. Créame lo que cuando predicamos a la gente físicamente,
La gente tiene mucha hambre de saber de Jesús, pero no hay quien se los explique. Reenvíeselo. Usted va a ser portadora o portador de la palabra de Dios al reenviarlo. Dios los bendiga mucho.